En el vídeo de esta semana vamos a hablar de un tema que está relacionado tanto con la embocadura como con la posición corporal cuando tocamos el oboe. Me lo sugirió Christine Deniza, una de mis alumnas de Play with a Pro, y los demás, si queréis que hable de algún tema que os interese, ya sabéis, no tenéis más que dejar un comentario. Este tema surgió en clase hablando de cómo conseguir que el sonido salga fluido, sin apretar, con facilidad, etc. Y ya sabéis que siempre insistimos que la mandíbula esté relajada. Más de una vez hemos hecho ejercicios con la caña para tener movilidad con la embocadura, que el sonido salga fácil, etc. Pero a veces ocurre que a pesar de que tengamos una embocadura correcta, una incorrecta posición del oboe con respecto al cuerpo hace que perdamos todo este trabajo. ¿Qué quiero decir? De esta manera controlo el sonido, sale más o menos estable, porque tengo un ángulo concreto entre el oboe y mi cuerpo. Si varío ese ángulo, subiendo el oboe o bajándolo, automáticamente va a cambiar el ángulo que tiene dentro de la embocadura, con lo que la caña seguramente se cerrará. Por ejemplo, si hago esto. Ya ves que hay un punto medio donde el oboe suena bien, un punto extremo donde se llega a cortar el sonido y otro punto extremo donde se corta el sonido. Lo que ocurre, si esto fueran mis labios, es que esta postura, que es la correcta, si la varío al bajar, los dientes superiores están forzando contra la caña y hacen que se cierre. Y lo mismo ocurre en sentido contrario. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que encontrar un ángulo correcto entre nuestro cuerpo y nuestro oboe, dependiendo de nuestra embocadura, que no todos tenemos la misma, porque la forma de nuestros dientes no es igual, o la mandíbula tampoco. Y una vez que tengamos esa postura establecida, tenemos que mantenerla siempre que sea posible. Nos podemos mover para frasear, podemos levantarnos, podemos agacharnos un poco según nos pida el fraseo, sin exagerar, que tampoco queda bonito empezar a hacer demasiadas gesticulaciones. Pero siempre, por mucho que nos movamos, procurando que este ángulo no varíe, para que no se nos cambie el sonido. Siempre a evitar esta variación de ángulo. A veces ocurre con los alumnos que vemos que tienen el oboe demasiado bajo y precisamente tienen este problema y les decimos levanta el oboe y nos encontramos con esto, con que levantan tanto el oboe como el tronco, con lo que queremos hacer, que es cambiar ese ángulo, no lo conseguimos. Entonces tenemos que saber diferenciar, cuando decimos cambia de posición el oboe o quizás si tienes la cabeza demasiado levantada, bájala, son dos elementos independientes que al final forman una unidad con un ángulo determinado, por mucho que nos movamos. Este movimiento sería correcto por fraseo porque no me cambia esa posición y así tengo un sonido controlado y sin esfuerzo. Os veo la semana que viene.